hablando sobre los aspectos generales de muros de corte. Estaremos también hablando sobre las resistencias nominales y de diseño de miembros de concreto reforzados sometidos a flexocompresión, según el ACI 318. Esto nos permitirá revisar ciertos conceptos, revisar ciertas ecuaciones que nos permitan estar familiarizados a la hora de revisar las distintas metodologías que ofrece el ETABS para la verificación o diseño de flexocompresión de muros de corte. Estaremos revisando el diseño de una sección de un muro de corte por el método simplificado tracción y compresión o método simplificado T igual a C. Es uno de los métodos que incorpora el ETABS y es muy preferido por muchos calculistas o ingenieros estructurales, ya que prácticamente simplifica y decide, ¿no?, incorporar directamente miembros de borde, o prácticamente darle la responsabilidad a los miembros extremos del muro para poder aguantar o resistir todas esas solicitaciones de tracción y compresión fuertísimas que se generan en el extremo del muro. También estaremos revisando la comprobación a flexocompresión de una sección de muro con una configuración general de refuerzo longitudinal. Aprenderemos cómo el software determina la relación demanda-capacidad en una sección de muro sometida a flexocompresión. Revisaremos también el diseño de flexocompresión de una sección de muro con refuerzo uniforme, que también es una de las opciones que incorporan muchos textos, y también muchos calculistas o ingenieros estructurales la tienen como opción a la hora de colocar refuerzo en un muro y hacer todas las revisiones pertinentes. Vamos a revisar los requerimientos de miembros de borde según el ACI 318-2019 y cómo el programa toma en cuenta esos requerimientos, y vamos a comparar ciertos valores con cálculos a mano de un muro a corte especial sometido a flexocompresión con el software ETABS. Vamos a iniciar con la definición funcional de lo que es un muro estructural. Los muros son elementos verticales que se usan para separar y cerrar espacios, básicamente. Aunque son malos aislantes térmicos y acústicos, se usan mucho en la construcción por sus propiedades de rigidez y resistencia. Incluso podemos tener varios tipos de sistemas de muros. Podemos tener muros de cortes, muros acoplados. También podemos tener muros combinados con pórticos y aprovechar las virtudes de cada uno de los sistemas. Y prácticamente también cuando tenemos edificaciones de alturas considerables, estos sistemas son muy preferidos debido a la rigidez que le aportan al sistema. Vámonos ahora a la definición de muros estructurales según la norma ACI 318-2019 y ACI 716. Es prácticamente un concepto un poco más estructural que funcional. Y por ejemplo, el ACI 318 usa el término muro estructural como sinónimo de un muro cortante. A pesar de que el reglamento no define los muros de cortante, la definición de muro estructural en el capítulo 2 establece que un muro de cortante es un muro estructural. Y específicamente nosotros, cuando aplicamos un sistema estructural de muros para absorber fuerza sísmica, ya asumimos entonces que es un muro de corte, ¿no? Y prácticamente es porque recibe fuerzas que son cortantes en su plano. El ACI 318 en su capítulo 2 define un muro estructural como un muro diseñado para resistir combinaciones de momentos, cortantes y fuerzas axiales en el plano del muro. Un muro de cortante es un muro estructural. El AC7 define un muro estructural como un muro que cumple con la definición de muro de carga o muro de cortante. Un muro de carga se define como un muro que soporta carga vertical mayor que un cierto valor de umbral. Un muro de cortante se define como un muro de carga o no de carga diseñado para resistir fuerzas laterales que actúan en el plano del muro. Y para eso nosotros, cuando definimos que el sistema estructural resistente a sismo va a ser de muros de corte, básicamente disponemos de esos muros para que reciban obviamente fuerzas en su plano, y le vamos a prestar una gran atención a que esas fuerzas horizontales que van en el plano del muro y que llamaremos que es una fuerza sísmica, va a generar un comportamiento flexocompresión, porque vamos a tener fuerzas axiales provenientes del edificio debido al peso, cargas permanentes, cargas variables, que debido al combinarse con esas fuerzas laterales vamos a tener entonces fuerzas axiales en el muro y vamos a tener momentos flectores actuando de forma simultánea que genere el comportamiento a flexocompresión. Obviamente, por tener esas fuerzas horizontales aplicadas en el plano, vamos a tener un cortante también en las secciones críticas del muro, donde también va a ser necesario aplicarle el diseño por corte. En esta sesión solamente nos vamos a concentrar en el comportamiento flexocompresión, y adicionalmente, dependiendo de cómo las losas transfieran cargas a ese muro, vamos a tener presencia también de momentos y fuerzas cortantes fuera del plano del muro. Pero en este caso nos vamos a concentrar en las fuerzas que pertenecen al plano del muro, sobre todo en la flexocompresión. La clasificación según el desempeño sísmico: vamos a tener muros estructurales especiales de concreto reforzado y muros estructurales ordinarios de concreto reforzado. Los muros especiales son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. El nivel de detallado que se le aplique o que exija el código a ese muro proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismo resistente más exigente. En el caso de los ordinarios, muros ordinarios son sistemas con muy poca capacidad elástica ante un evento sísmico. El nivel de detallado proporciona la resistencia requerida para un desempeño estable en el rango elástico de conformidad a los lineamientos normativos. No hay sistemas intermedios en los muros estructurales de concreto reforzado. O lo clasificamos como especial o lo clasificamos como ordinario según los requerimientos de la norma sísmica que estemos utilizando. Vamos a revisar ciertos conceptos básicos de diseño de miembros de concreto reforzado que definan resistencias nominales y de diseño. En este caso vamos a revisar la resistencia nominal de una sección de concreto reforzado con presión axial. La idea de este repaso de resistencia nominales y de diseño es que nos permite un poco familiarizarnos con las ecuaciones que vamos a estar revisando que usa el software ETABS. En este caso, la resistencia nominal de una sección de concreto reforzado solicitada con presión axial es prácticamente la suma de dos contribuciones de resistencia: una contribución resistente a carga axial a compresión que proporciona el concreto, que no es más que el esfuerzo que resiste, que es 0,85 F'C,
multiplicado por el área de concreto efectiva, ¿no? Que sería el área gruesa de la sección, descontando el área de concreto que ocupan los aceros de refuerzo. Esa sería la fuerza de compresión axial resistente que aporta la sección de concreto. También tenemos la contribución resistente a carga axial de compresión que proporciona ahora el acero de refuerzo que está dentro de la sección, que podemos calcularla como el área de acero de refuerzo total por el esfuerzo cedente de ese acero de refuerzo. Y entonces la resistencia nominal de una sección de concreto reforzado a compresión axial va a ser la suma de esa contribución que aporta el concreto más la contribución que aporta el acero de refuerzo. Por lo tanto, esa resistencia P sub N a compresión axial será entonces 0,85 el valor de F'C, que es el esfuerzo de agotamiento de compresión del concreto, multiplicado por el área efectiva del concreto, más el área de acero total por el esfuerzo cedente del acero de refuerzo. Esto es a nivel nominal, a nivel teórico. Si nos vamos ahora a la resistencia de diseño de una sección de concreto reforzado, resistencia de diseño es porque incorpora los factores de seguridad de la CI, cumpliendo con el estado límite de agotamiento resistente. Sabemos todos que debemos cumplir entonces que la resistencia requerida tiene que ser menor o igual a esa resistencia de diseño. Esa resistencia nominal estará multiplicada por un factor de minoración de resistencia para poder entonces convertirse en una resistencia de diseño. Entonces en este caso vamos a tener presente que seguimos con la resistencia teórica, lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero de refuerzo. Lo único que para establecer la resistencia de diseño tenemos que aplicar el factor de minoración, que va a depender si el elemento que está comprimido o el miembro que está solicitado a compresión tiene acero de refuerzo transversal en forma de espiral o si tiene acero de refuerzo transversal en forma de estribo. Si tiene refuerzo transversal en forma de espiral, ese factor de minoración será 0,75, vamos a trabajar con el 75% de la resistencia nominal. Si es con estribos, vamos a trabajar con el 65%. Y adicionalmente, para incorporar las excentricidades mínimas que se pueden generar siempre en un diseño de un elemento que esté comprimido, ya que prácticamente garantizar un comportamiento de fuerza axial puro es prácticamente imposible, la CE incorpora también dos factores que toman en cuenta esas excentricidades mínimas, que para columnas o elementos comprimidos con acero de refuerzo transversal en espiral será 0,85, ese valor de resistencia nominal a compresión del miembro comprimido, y 0,80 si su acero de refuerzo transversal es con estribo. Entonces la resistencia de diseño, phi por P sub n, si por ejemplo estamos hablando de un muro, que por lo general utilizamos, no tendrá ningún tipo de sección circular y el acero de refuerzo longitudinal está dispuesto de forma cuadrada o rectangular, vamos entonces a trabajar con estribos, por lo tanto el factor de minoración será 0,65 y trabajaremos con el 80% de esa resistencia minorada, ¿no? Estos factores ya explicamos, ¿no?, obviamente a qué se deben para tomar en cuenta las excentricidades mínimas, pero podemos darnos cuenta también que en columnas con estribos los factores de seguridad que incorporamos en la resistencia son un poco más exigentes. Prácticamente estamos trabajando con el 65% de la resistencia nominal y adicionalmente la estamos minorando por un 80% de ese 65%. Y todo esto se debe obviamente al comportamiento estructural que se tiene en un miembro de compresión y que efectivamente el acero de refuerzo transversal en forma de hélice o en forma de espirales proporciona un confinamiento mayor y proporciona que en el momento en que se exceda el comportamiento elástico o se comprometa la pieza de compresión, más allá de ese límite elástico, vamos a lograr un mejor comportamiento, vamos a obtener, dependiendo de ese acero de refuerzo transversal mayores, deformaciones en el rango inelástico, vamos a incorporar un poco más de ductilidad, por lo tanto el comportamiento será un poco mejor que en miembros comprimidos con acero de refuerzo transversal en forma de estribo, y debido entonces a ese excelente confinamiento es que estos factores de seguridad no son tan exigentes en elementos comprimidos con acero de refuerzo transversal en espiral. Si ahora nos enfocamos en un miembro de concreto reforzado, también solicitado a carga axial, pero ahora carga axial de tracción, suponemos que para una condición de estado límite de agotamiento resistente ya el concreto agotó su resistencia a la tracción y el único responsable de absorber toda esa resistencia requerida de tracción será el acero de refuerzo. Por lo tanto, si planteamos nuestra ecuación de estado límite de agotamiento resistente, resistencia requerida a tracción tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño a tracción, teniendo un factor de minoración del 90%, podemos entonces prácticamente definir, ¿no?, que la resistencia de ese miembro concreto reforzado a tracción, su resistencia solamente la aporta el acero de refuerzo, por lo tanto será el área de acero total por su esfuerzo cedente, y de esta ecuación podemos prácticamente despejar cuánto sería el área de acero a tracción requerida para garantizar que se cumpla, ¿no?, esta condición de resistencia de estado límite de agotamiento resistente. Ahora vamos a pasar al comportamiento a flexocompresión de una pieza o una sección de concreto reforzado. Y acá se nos involucra un concepto bastante interesante y bastante aplicable en la práctica y lo vamos a usar bien detallado el día de hoy, que es el del diagrama de interacción. En este caso, nosotros tenemos que entender cuál es la resistencia, cómo se define o cómo podemos representar esa resistencia a flexocompresión de un miembro de concreto reforzado, y será a través del diagrama de interacción. Y es un lugar geométrico que define la relación entre la carga axial P y el momento flector M, trabajando simultáneamente, que producen las condiciones límites de capacidad resistente de la sección. En esta curva nosotros vamos a poder observar claramente el comportamiento de la pieza. Entonces, la resistencia a flexocompresión de una sección de concreto reforzado está expresada a través del diagrama de interacción. Y este diagrama de interacción es esta gráfica que vamos a tener entonces en el eje Y
los valores de carga axial, en el eje X los valores de momento flector, y realmente el diagrama de interacción es esta línea que dibuja esta curva, y cada punto que toque esa curva o que represente esa curva va a definir el par que actúa simultáneamente de momento flector con carga axial que origina que se alcance en esa sección la resistencia de la pieza, ¿okay? Entonces, o que se genere la condición límite de falla. Entonces, a través del diagrama de interacción, nosotros vamos a poder definir la resistencia flexocompresión de una sección de concreto reforzado. Y vamos a poder observar que no es un valor único. Nosotros pudiéramos tener valores de carga axial alto, o por ejemplo un valor de carga axial pura que origine la falla de la sección. Podemos tener también una carga axial muy alta con un momento flector muy bajo actuando simultáneamente que pueda originar la condición de estado límite de la sección. Podemos tener una carga axial mediana con un momento flector mediano que origine la falla también de la sección. Puedo tener momentos muy altos con cargas variables, con cargas axiales pequeñas que también ocasionen la falla de la pieza. Puedo tener tracciones con momentos flectores que también originen la falla de la pieza a un comportamiento simultáneo, ¿no?, de carga axial y momento flector. Obviamente el comportamiento que vamos a estar evaluando es a flexocompresión, pero bueno, a nivel de definición podemos tratarlo libremente, ¿no? Entonces nosotros determinando ese diagrama de interacción que depende de 5 parámetros fijos que no podemos mover, incluso para construirlo necesitamos tener definido esos 5 parámetros que son el área gruesa, el área de acero, el F'C, la resistencia a compresión del concreto, el esfuerzo cedente del acero de refuerzo y el recubrimiento. Cualquiera de esos parámetros que modifique voy a convertir o tener otro diagrama de interacción. Entonces, teniendo definida la sección, puedo construir el diagrama de interacción, es decir, que puedo conocer la resistencia nominal de la sección a flexocompresión, y si tengo las fuerzas internas, las solicitaciones del análisis, puedo graficarlas. Entonces, por ejemplo, si grafico el punto F, que es un valor de P sub Q, con un valor de MU, y ese valor F entra o cae dentro de la curva, quiere decir que la sección es capaz de resistir esa fuerza interna. Si grafico el punto G, que representa una carga axial de tal valor con un momento flector, y sale de la pieza, se sale del diagrama de interacción, estará entonces en una solicitación o una combinación de carga axial y momento flector que excede la resistencia de la sección. Si aplicamos los conceptos o requerimientos normativos de estado límite de agotamiento resistente, donde la resistencia requerida tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño, en este caso tenemos que trabajar con el diagrama de interacción, no podemos trabajar con resistencias individuales, y ese diagrama de interacción nominal tendremos que aplicarle a las secciones controladas para poder determinar el diagrama minorado. Y esas fuerzas internas factorizadas o mayoradas son las que vamos a graficar y vamos a visualizar en ese diagrama de interacción minorado. Es importante, muchos ingenieros estructurales conversan mucho sobre las distintas combinaciones que pudieran ser críticas a la hora de realizar un análisis a flexocompresión. Les recomiendo notablemente que puedan verificar todas las combinaciones posibles. En realidad deberíamos comprobar todas las combinaciones a flexocompresión. No es una tarea sencilla determinar a priori cuál sería, ¿no?, la combinación más desfavorable de una, sino que necesitamos verificarlas todas. Y cuando aplicamos, por ejemplo, un software de cálculo, nos permite y realiza la verificación para cada combinación. Aclaro esto porque muchas veces utilizamos envolventes, y envolventes podemos seleccionar cargas axiales máximas, trabajando conjuntamente con momentos máximos que no necesariamente generan la condición más crítica y que tampoco generan la realidad del comportamiento de la pieza. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que muchas veces podemos creer que porque tengamos una carga axial muy alta con un momento flector pequeño puede ser una combinación crítica. Vemos que esta combinación de carga axial muy grande con un momento flector muy pequeño queda dentro del diagrama minorado, es decir, que no se excede la resistencia de diseño. Si me voy ahora con una combinación que tenga un momento muy grande y una carga axial muy pequeña, puedo también estar dentro de la curva minorada o la resistencia de diseño, pero puedo encontrarme ahora una combinación que tenga una carga axial medianamente alta con un momento alto, que no necesariamente esa carga axial es mayor que la carga axial más grande de otras combinaciones, y que ese momento flector sea más grande que un momento flector de las otras combinaciones, y puede ser entonces la que me genere la condición de falla. En los casos anteriores estamos hablando de un diagrama de interacción, que es la resistencia nominal de una sección de concreto reforzado a flexocompresión uniaxial, por eso hablábamos en lugar geométrico de un plano. En caso de que tengamos secciones sometidas a flexocompresión biaxial, es decir, carga axial actuando simultáneamente con un momento flector alrededor del eje X y alrededor del eje Y, nos vamos a encontrar en que va a ser necesario trabajar con un contorno de interacción, que son varios diagramas de interacción en el plano, siendo rotados a través de un ángulo, y que va construyendo lo que se conoce como la cebolla de interacción, contorno de interacción o el volumen de interacción. Entonces, en este caso, va a ser necesario graficar esa combinación de flexocompresión biaxial y verificar que esté dentro de este volumen, ¿no? Lo interesante ahora de esta gráfica es que si me ubico en un plano horizontal constante, como el que está sombreado acá en la imagen, me voy a dar cuenta ahora que si anteriormente podía construir la resistencia a flexocompresión uniaxial de la sección con un montón de pares de puntos o un montón de pares de fuerzas de carga axial actuando simultáneamente con momentos flectores, y que eran muchos puntos que tenía que calcular para poder construir ese diagrama de interacción uniaxial, ahora me consigo que se multiplica la cantidad de análisis o puntos que debería determinar, porque por ejemplo para un único valor de nivel de carga axial, un valor constante, vean las infinitas combinaciones de momentos flectores de X y Y que pudieran actuar simultáneamente con ese nivel de carga axial constante que me ocasionan la falla de la sección. Pero
ahora con los software de última generación, por lo menos el software de TAPS, sencillamente con definir la sección de muro o definir la sección que estará sometida a flexocompresión uniaxial o biaxial, puede construir ese diagrama de interacción y puede construir el contorno de interacción y sencillamente poder graficar los puntos de solicitación obtenidos a través del análisis estructural y podernos verificar o comprobar si la sección puede resistir o no. En este caso es el diagrama de interacción o el contorno de interacción de una sección de muro con refuerzo uniforme, y puedo encontrarme también que para miembros como columnas puedo también obtener el contorno de interacción, incluso poder graficar cada uno de los puntos de solicitación y ver que están dentro de la curva. Y según la relación de momentos flectores que estén actuando, puedo ubicarme el plano o el diagrama de interacción en el ángulo específico que deba trabajar para poder verificar la resistencia de la sección. Los distintos procedimientos que estaremos evaluando para el diseño y la verificación a flexocompresión de muros de concreto reforzado están incorporados en el manual del ETAPS de diseño o manual de diseño de muros de corte según el ACI 318-2019. En este manual vamos a poder conseguir el diseño y verificación a flexocompresión de secciones de muro de concreto reforzado, específicamente en el capítulo 2. También en el capítulo 2 podemos observar cómo el ETAPS resuelve el diseño acortante de los muros de corte. Estaremos también revisando en ese capítulo 2 consideraciones de los requisitos de los miembros de borde para muros de corte, utilizando un enfoque basado en requisitos del código. Y en el capítulo 3 podemos observar el diseño a flexión de los dinteles, en el caso de tener muros acoplados, y también en el diseño acortante. Nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 2 y específicamente en el diseño y la verificación a flexocompresión de secciones de muro de concreto reforzado. Vamos a revisar la nomenclatura de una sección de muro que utiliza el manual del ETAPS. En este caso está definido por EDP, la longitud horizontal en planta del muro. T sub P será el espesor de ese muro, y en caso de tener miembros de borde o ensanchamiento en los extremos, vamos a tener una nomenclatura de DB1, o sea, vamos a definir un miembro de borde izquierdo, un miembro de borde derecho, donde las dimensiones de esos incrementos o miembros de borde estarán a través del DB1 izquierdo, DB2 izquierdo. El DB1 es la longitud horizontal en planta del miembro de borde, y el DB2 será el ancho o espesor del miembro de borde, ¿no? Entonces obviamente podemos tener valores diferentes a la izquierda y la derecha, va a depender del diseño que estemos realizando y las preferencias del ingeniero estructural. Vamos a pasar entonces al diseño y la verificación a flexocompresión de muros dentro del ETAPS. Ofrece básicamente tres metodologías. Tenemos el diseño y la verificación a flexocompresión de una sección de muro con refuerzo uniforme, es decir, tenemos una sección de muro donde el refuerzo es prácticamente único y está separado a una misma distancia, es totalmente uniforme. Tendremos también la opción del diseño de una sección de muro por el método simplificado T igual a C o T y C, tracción y compresión. Y tenemos también la comprobación a flexocompresión de una sección de muro con una configuración cualquiera general de refuerzo longitudinal. Cabe destacar que las comprobaciones de las secciones de muro se realizan obteniendo la relación demanda-capacidad. Vamos a explicar también cómo se obtiene del diagrama de interacción esa relación demanda-capacidad, y vamos a estar revisando los requerimientos de miembros de borde según el ACI 318-2019. Vamos a iniciar con la explicación del método simplificado T y C, o tracción y compresión. En este caso es un método que se adapta mucho a la preferencia que tienen muchos ingenieros estructurales para resolver muros. Podemos ya indagar que un muro de corte con fuerzas en su plano de una edificación con ciertas alturas tiene un comportamiento esbelto, tiene una componente de momento importante, y que sobre ese muro se puede descomponer ese momento flector actuando y se genera un par de fuerzas, tracción y compresión en los extremos. Entonces muchos calculistas ingenieros estructurales, independientemente del requerimiento de ensanchamiento en los extremos o los requerimientos de miembros de borde, decide concentrar la mayor cantidad de acero de refuerzo en los extremos para proporcionar la resistencia adecuada a ese par de fuerzas que se descomponen del momento flector, que son sumamente grandes. Entonces podemos definir un muro de sección constante donde prácticamente concentramos el acero de refuerzo en los extremos, o podemos incluso incorporar un ensanchamiento en los extremos, o como en algunos países agregar unas columnas en los extremos. El código lo refiere como unos miembros de borde. Entonces prácticamente para realizar este método simplificado hay tres condiciones de diseño que establece el software ETAPS. La condición 1 es que el programa, mediante un proceso iterativo, va a determinar la dimensión requerida del miembro de borde descomponiendo los pares de fuerza, tanto de carga axial como momento flector, y va entonces ese par compresión y tracción va a evaluar cuál va a ser el requerimiento de dimensión en cada extremo y el área de acero de refuerzo, ¿no? También tenemos una condición 2 donde el usuario define automáticamente las dimensiones del miembro de borde o el tamaño. Esas dimensiones serán fijas, no será un proceso iterativo, y en función a esas dimensiones proporcionadas por el usuario se determinará el área de acero de refuerzo requerido en esos miembros de borde. También vamos a revisar cómo establece el programa los límites de las cantidades de aceros de refuerzo que nosotros debemos suministrar en esos miembros de borde. Y tenemos una condición 3 donde podemos definir un miembro de borde, ya sea a la izquierda o a la derecha, en dimensiones por el usuario, y que se determine el acero de refuerzo, y dejar entonces al programa que en el otro extremo calcule cuál es la dimensión requerida del miembro de borde e incluso la cantidad de acero de refuerzo. Entonces, bueno,
Aquí el resumen, las tres condiciones de diseño para el método simplificado T igual a C: dimensiones del miembro de borde definido por el software, longitud variable y ancho fijo; dimensiones del miembro de borde definido por el usuario; y dimensiones del elemento de borde definido por el usuario en un extremo y definido por el software en el otro extremo. Entonces vamos a revisar el método simplificado T y C, o tracción y compresión, para la condición 1 de diseño. Entonces esta condición 1 establece que el miembro de borde en los extremos está embutido en el espesor del muro. Es decir, tenemos un muro de corte en planta definido por su longitud y su espesor. Y vamos a concentrar el acero de refuerzo en los extremos, pero ese miembro de borde o esa columna que vamos a tener en el extremo tiene siempre el espesor del muro. ¿Okay? Entonces el programa va a determinar cuál será entonces la longitud horizontal de ese miembro de borde para concentrar el acero en el centroide de esa sección en el extremo. Y básicamente el programa establece un proceso iterativo donde asume en primera instancia que el miembro de borde, el cuadrado, la columna en el extremo, tendrá dimensiones en planta, ¿okay?, siendo el espesor del muro, y el ancho el espesor del muro. O sea, él va a iniciar el proceso iterativo con un muro de longitud L y de espesor TP, y miembro de borde en planta o dimensión horizontal de miembro de borde tanto a la izquierda a la derecha como el espesor del muro, es decir, un cuadrado. TP en horizontal, TP en ancho, en ambos extremos. En función a esa primera iteración dimensional, vamos a tomar entonces, ya sea un tramo de muro, ¿no? Vamos a suponer que esta es la base del muro, este es el piso 1, vamos a tener piso 2 y n niveles, y vamos a tomar un tramo de muro que se defina por una serie de entrepisos, es decir, vamos a suponer que esta es la base será la parte baja del muro, y el entrepiso 1 será el tope del muro. Entonces nosotros del análisis estructural vamos a tener la carga axial en la zona bottom o en la zona baja, y el momento flector que actúa en esa sección, y también en el tope de ese tramo vamos a tener una carga axial top y un momento flector top, ¿no? Entonces este método simplificado T y C lo que busca es ubicarme en una sección crítica. En este caso puedo ubicarme en la altura, en la parte top, tomo la carga axial, tomo el momento flector, lo descompongo y llevo esas fuerzas a los extremos, y esas fuerzas, que una la voy a obtener en compresión, otra en tracción, dependiendo de la magnitud del momento flector, o dos compresiones, calculo cuánto es la fuerza axial en ese miembro de borde definido por las dimensiones en el primer proceso iterativo, y con esos niveles de carga axial determino, por teoría de resistencias nominales y de diseño de miembros a fuerzas axiales, por eso fue que revisamos esa parte teórica al inicio de esta presentación, determinamos el acero de refuerzo requerido en cada uno de los miembros de borde. Ese valor de área de acero de refuerzo lo comparamos con los valores de acero de refuerzo máximo que podemos especificar en las preferencias del programa a través de las cuantías de refuerzo. Podemos entonces conseguir el área de acero máxima compresión tomando esta cuantía máxima del 4%, multiplicándolo por el área gruesa del miembro de borde, y podemos obtener el acero máximo a compresión o el acero máximo a tracción utilizando la cuantía de acero de refuerzo a tracción límite. Estos son los valores que el programa incorpora por defecto, es decir, trabaja con una cuantía máxima de compresión en el miembro de borde del 4% y trabaja con una cuantía máxima de acero de refuerzo del 6% para el miembro de borde que esté traccionado. Esto puede ser manipulable por el usuario dependiendo de la normativa que se esté utilizando o el criterio que tenga el calculista para establecer las cuantías máximas. Por ejemplo, particularmente a mí me parece que esta cuantía máxima de compresión del 4% es bastante, trabajaría con máximo de repente 3, y de esa forma puedo establecer el límite, ¿okay?, de acero de refuerzo en el miembro de borde que se encuentre comprimido. Entonces, como les comentaba, asumimos un primer proceso iterativo donde los miembros de borde tanto izquierdo o derecho es cuadrado y su dimensión es el espesor del muro. Con esa geometría y obteniendo las solicitaciones en la sección top y en la sección bottom, en este caso me voy a concentrar en la parte superior, descomponemos en pares de fuerzas axiales que se ubican en los miembros de borde. Por ejemplo, si esto es LP, la longitud del muro, y tengo una dimensión horizontal en planta del espesor del muro en el miembro de borde, y quiero ubicar el acero de refuerzo en el centro, ¿no?, porque el centro de gravedad de esa área de acero va a estar en el centroide de ese miembro de borde, prácticamente la descomposición del momento flector va a ser entre esa longitud. Entonces el momento flector entre la longitud del muro menos la dimensión del miembro de borde de la izquierda entre 2, menos la dimensión del miembro de borde de la derecha entre 2, ubico esa distancia, y a través de esa distancia puedo convertir ese momento flector en un par de fuerzas tracción y compresión. Entonces, si suponemos que la fuerza horizontal en el plano del muro viene de izquierda a derecha, o que la fuerza sísmica viene de izquierda a derecha, y el momento flector actuante está en este sentido, voy a tener un par de fuerzas compresión en la parte derecha del muro, tracción en la parte izquierda. Entonces, la carga axial que voy a tener resultante en la sección superior del muro, en la parte izquierda, por ejemplo, va a ser la carga axial actuante en el muro, en esa sección entre 2, es decir, la divido, la carga axial actuante, la mitad va hacia el miembro de la izquierda, la mitad va hacia el miembro de la derecha, y el momento flector lo descompongo en un par de fuerzas compresión-tracción. Entonces, si suponemos que va de izquierda a derecha, en la parte izquierda, si el momento es sumamente grande y la carga axial es pequeña, esta resultante seguramente dará tracción, y en la parte derecha dará con la suma a compresión, ¿okay? Y de esta forma puedo obtener con la geometría en el primer proceso iterativo y las fuerzas actuantes del análisis los pares de fuerzas
axiales que actúan en cada uno de los miembros de borde izquierdo y derecho. Obtenido esas cargas axiales en los miembros de borde en la parte superior, puedo hacer lo mismo en la parte inferior del muro, ¿okay? Bajo la misma geometría, y ya tendría entonces los pares de fuerza en los miembros de borde, compresión y tracción, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Me voy a concentrar en cualquiera de las dos secciones. Si uno o cualquiera de esas fuerzas axiales determinadas en los miembros de borde resulta en tracción, bueno, puedo despejar el acero de refuerzo que requiere ese miembro de borde a tracción a través de tomar esa carga axial y dividirla entre el factor de minoración a tracción por el esfuerzo cedente. Si recuerdan las ecuaciones que vimos de verificación a tracción de miembros concretos reforzados y ubico este denominador hacia acá, voy a encontrar entonces que la resistencia del acero de refuerzo es área de acero total por phi por Fy. Prácticamente despejo y obtengo el acero de refuerzo a tracción que requiere el miembro de borde. Esa área de acero debo verificarla con respecto al acero máximo a través de la cuantía máxima que le especifica el programa o la normativa que estoy utilizando. Tomo esa cuantía, la multiplico por el área de miembro de borde, que será la dimensión de B1 por el espesor. En este caso que estoy iniciando el proceso iterativo, ambas son el espesor, sería por el espesor al cuadrado, y sencillamente entonces verifico si esa área de acero de refuerzo que calculé es menor o igual que la máxima. De igual forma, del lado que esté comprimido, de la misma ecuación de resistencia y diseño, ahora no de miembros en tracción, sino de miembros comprimidos, puedo despejar el acero de refuerzo requerido a compresión, tomando en cuenta el nivel de carga axial, los factores de minoración que comentamos en función a si el refuerzo transversal es en espiral o es con estribos, determino el acero de refuerzo requerido a compresión y luego verifico si esa área de acero sobrepasa o no la máxima, ¿no? Acá se involucra el área gruesa del miembro de borde que estoy analizando, sería la dimensión en planta por el espesor. En este caso, en el primer proceso iterativo, estoy estableciendo que el área gruesa es el espesor del muro al cuadrado. Verifico que no sobrepasen a los valores máximos, ¿ok? Y si verifica, está todo ok. Y sencillamente reparto el acero de refuerzo a compresión o tracción en el miembro de borde. En este caso lo estamos analizando como si solamente las fuerzas horizontales generan de izquierda a derecha, generan compresión y tracción, pero si tomo en cuenta reversibilidad, obviamente voy a tener para una combinación compresión acá, tracción acá. Cuando se evalúe de derecha a izquierda va a tener compresión y tracción, y lo ideal sería escoger los valores de forma simétrica, ¿no? Ok, ¿qué pasa si el acero de refuerzo determinado es menor a los aceros de refuerzo máximo? Bueno, sencillamente el software pasará a comprobar la siguiente combinación de carga y así sucesivamente hasta que determine cuáles son los valores de área de acero en cada uno de los miembros de borde más exigentes. Y esos son los que vas a registrar y son los que nosotros deberíamos utilizar para colocar el armado de esos miembros de borde. En caso de que cualquiera de las áreas de acero, tanto en tracción o el miembro de borde que esté en tracción y el miembro de borde que esté en compresión, resulten mayor que la máxima, sencillamente el miembro de borde se clasifica como inadecuado y se procede a hacer un proceso iterativo. El programa ahora pasa a otra etapa donde redimensiona el miembro de borde. Recuerden que estamos en la condición 1 y la condición 1, el programa va a determinar la dimensión del miembro de borde o la dimensión de ese refuerzo en el extremo que estamos colocando. Y la forma en que itera es que él inicia un primer proceso iterativo asumiendo que el miembro de borde izquierdo y derecho en planta es igual al espesor. Luego deja el espesor fijo porque la condición 1 establece que siempre vamos a tener el espesor del muro uniforme y va a ir incrementando esa dimensión horizontal en 0,50 o en el 50% del espesor. Es decir, si el valor es inadecuado, en el extremo que dé inadecuado, él va a tomar ahora un incremento de esa dimensión en planta de 0,50 TP. Es decir, que si no cumplí esta condición, ahora el miembro de borde será TP de espesor o el espesor del muro por 1,5 el espesor del muro. Y vuelve a realizar el mismo procedimiento. Es decir, ya al modificar la dimensión en uno o en los dos extremos, cambia el centroide, debo hacer nuevamente la descomposición de las fuerzas de flexión-compresión en pares de fuerza, compresión y tracción en los extremos, vuelvo a determinar los aceros de refuerzo, en el caso de que esté en tracción o esté en compresión, y vuelvo a comparar esos aceros con las cuantías máximas, los aceros máximos, y voy iterando hasta que consiga la convergencia de que esas áreas de aceros determinadas en miembros de borde, traccionados o comprimidos, sean menor o igual que la máxima. Si el valor de longitud de alguno de los miembros de borde, de la izquierda a la derecha, alcanza un valor máximo de la mitad de la longitud del muro, la interacción termina y el programa reportará que el muro falla. Y sencillamente lo que te estaría diciendo es que, obviamente, ajustes ya la dimensión del muro. Eso sería la condición 1. La condición 2, el programa no va a iterar, sino que sencillamente el usuario define las dimensiones del miembro de borde, y al estar definido el miembro de borde izquierdo y derecho, pasamos a hacer un procedimiento similar, descomponemos tanto en la parte superior como en la parte inferior del muro las fuerzas internas de flexión-compresión, convirtiéndolas en pares de fuerza en los extremos de tracción y compresión o fuerzas axiales en los extremos, procede en función a esas dimensiones a calcular las áreas de acero, ya sean de tracción o de compresión, y se comparan con los aceros máximos. Voy a hacer la muestra. Ahora ya no necesariamente involucramos el espesor del muro, sino que la dimensión en planta que nosotros reflejemos esos miembros de borde que queramos colocar,
hacemos la decomposición de las fuerzas axiales. Si algún miembro de borde entra en tracción, calculamos el acero de refuerzo a tracción y lo comparamos con el máximo. En caso de que alguna de esas cargas axiales entre en compresión, calculamos el acero de refuerzo a compresión de ese miembro de borde. Verificamos que ese acero de refuerzo a compresión no sobrepasa el máximo. Y de igual forma realizamos las mismas verificaciones, ¿no? Si el área de acero, tanto a tracción como a compresión del miembro de borde que esté solicitado a tracción o compresión son menores que las máximas, obviamente el programa procederá a chequear todas las combinaciones y reflejará el valor de área de acero más exigente o de la combinación más crítica. En caso de que alguno de los miembros de borde o las áreas de acero determinadas de los miembros de borde, ya sea de tracción o compresión, sobrepasen a la máxima, se considerará que el miembro de borde es inadecuado. En la condición de diseño 3 tenemos prácticamente una combinación de la condición de diseño 1 y la condición de diseño 2. Esta opción lo que establece es que podemos definir como usuario en uno de los extremos del muro un miembro de borde que sea especificado por nosotros, donde definimos sus dimensiones. El otro extremo dejamos como opción de que el programa determine la longitud en planta requerida y la cantidad de acero de refuerzo, y sencillamente procedemos a establecer el mismo análisis. Definida la dimensión de un lado, inicia en el otro extremo con el proceso iterativo asumiendo un miembro de borde cuadrado con dimensiones de espesor de muro. Ya teniendo esas dos dimensiones, en el primer proceso pasa a descomponer, dependiendo de la sección del muro, el par de fuerzas a flecha o compresión, únicamente en fuerzas axiales de compresión y tracción en los miembros de borde, determina el acero de refuerzo, lo compara con el máximo. Si, por ejemplo, el miembro de borde definido por el usuario no cumple con la cuantía máxima, lo representará como inadecuado. En caso de que no cumpla el extremo donde el programa realiza el chequeo, sencillamente entonces iniciará el proceso iterativo hasta reflejar la dimensión de miembro de borde que cumpla, con que las cuantías de acero no sobrepasen a las máximas. Y con eso revisamos lo que sería el método simplificado y sus tres condiciones. Otra opción que incorpora es la comprobación de secciones, con refuerzo general o refuerzo uniformemente distribuido. Y sencillamente cuando se selecciona la opción dentro del software, o cuando se especifica que la sección tendrá un refuerzo general o uniformemente distribuido, sencillamente el software lo que se encarga es de crear una superficie de interacción para determinar la relación demanda-capacidad más crítica a flecha compresión. Entonces, con cierta información, determina el diagrama de interacción o el contorno de interacción o el volumen o la cebolla y grafica los pares de solicitación hasta conseguir la demanda o la relación demanda-capacidad más crítica o la que resulte más exigente, ¿no? En el software, la superficie de interacción de tres dimensiones se define con referencia a un caso de flexocompresión biaxial. Tendré carga axial, tendré momento flector sobre un eje local del muro y sobre el otro eje local del muro. La superficie se desarrolla utilizando una serie de curvas de interacción que se crean mediante la rotación de la dirección del eje neutro, como podemos ver en pantalla, e incrementos igualmente espaciados alrededor de un círculo de 360 grados. Obviamente rota el eje neutro, va definiendo en función al ángulo lo que estaría traccionado al muro, lo que estaría comprimido, establece los equilibrios de fuerza y va determinando cada una de los diagramas de interacción uniaxiales que en función a cada una de esas rotaciones va construyendo lo que sería el volumen de interacción, ¿no? Este manual recomienda el uso de 24 curvas de interacción o más para definir una superficie de interacción en tres dimensiones. Cada curva de interacción o de flexocompresión biaxial que conforma la superficie de interacción es numéricamente descrita por una serie de puntos discretos conectados por líneas rectas. Las coordenadas de estos puntos se determinan mediante la rotación de un plano respecto al eje neutro de la sección del muro. Por defecto, 12 puntos son los que se utilizan para definir cada curva de interacción. Este número se puede cambiar en las preferencias. Cualquier número impar de puntos mayor o igual que 11 se puede especificar para ser utilizado en la creación de la curva de interacción. El procedimiento para la creación de cada curva de la superficie de interacción es similar al usado para la creación de diagramas de interacción uniaxiales, considerando la rotación del eje neutro y su variación a lo largo de la longitud del muro. Ahora bien, estamos comprobando, ¿no?, la sección con refuerzo general uniformemente distribuido. Ya sabemos que tenemos que tener definida la sección y el refuerzo del muro. El programa es capaz de determinar el diagrama de interacción o de superficie de interacción. Puede graficar los puntos de solicitación porque tiene el análisis estructural para cada una de las combinaciones, pero ¿cómo representa si el muro falla o no falla, cumple o no cumple con los criterios de resistencia? Entonces lo que representa es una relación demanda-capacidad. Obviamente esa relación demanda entre capacidad tiene que ser menor o igual que 1 para que cumpla el criterio de resistencia. Cualquier relación demanda-capacidad mayor que 1 representa que la pieza falla, ¿no? Pero nos encontramos con que de repente no logramos descubrir exactamente cómo el programa determina esa eficiencia, porque esa relación demanda-capacidad lo que te representa es la eficiencia de la sección ante las fuerzas actuantes. Entonces, el programa, teniendo el diagrama de interacción, grafica el punto de solicitación o de fuerza interna o el par P sub UMU, el par flexocompresión que está actuando en la sección, lo llamaremos como punto L, y podemos trazar una línea desde el origen hasta ese punto L. ¿Okay? Nosotros podemos definir en ese diagrama de interacción la excentricidad
¿ok? La excentricidad, recuerden que es la relación entre el momento flector y la carga axial, como el ángulo desde la horizontal, ¿no? Entonces yo puedo definir esta excentricidad como esta MU entre este P sub U. Muy bien. Para determinar la resistencia de la pieza, el programa traza una línea, ¿ok? Desde el origen hasta el punto de solicitación, y esa misma línea la continúa, ¿ok? Con la misma excentricidad, con la misma pendiente, hasta conseguirse el diagrama de interacción. Y eso lo declara, esa intersección de esa línea con el diagrama de interacción, como el punto C, que sería el punto de capacidad. ¿Ok? La forma o la idea de relacionar estos dos puntos es que como estos dos puntos tienen la misma excentricidad, ¿okay? Está asociado a la misma profundidad del eje neutro, tienen una íntima relación, y a través de ese punto, que sí es conocido por el programa, este es conocido por análisis estructural, y este es conocido porque él tiene la capacidad, y para construir la capacidad es necesario conocer tanto la excentricidad como la profundidad del eje neutro. Entonces podemos definir, ¿okay? Mediante estos dos puntos, la relación demanda-capacidad como la división o la relación que existe entre la distancia que hay entre el origen y L a través de esta línea que define la excentricidad, ¿okay? Esta distancia, o L, entre la distancia OC, reflejará la relación demanda-capacidad. Es decir, al tener graficado este punto de demanda, al tener graficado este punto de capacidad, la distancia OL representará la demanda, la distancia OC representará la capacidad, y la división de esas dos distancias me reflejará la eficiencia de la sección a flexo-compresión. De esta forma el programa representa esa escala de colores y te determina cuál es la eficiencia. Y podemos saber si está trabajando en un rango económico, si está trabajando en 90, 95, 80%. ¿Okay? Aquí en resumen, obviamente, si esa relación es igual que 1, prácticamente la demanda se encuentra en la curva de interacción, estamos aprovechando el 100% la resistencia de la sección. Si es menor que 1, la sección es adecuada, y si es mayor que 1, obviamente la sección no resiste la fuerza interna. Si ahora hablamos del diseño del reforzamiento longitudinal general de una sección de muro, entonces ahora nos conseguimos algo también bastante interesante, porque ya hemos conversado de que obligatoriamente para revisar la eficiencia necesitamos el diagrama de interacción, y adicionalmente para construir el diagrama de interacción necesitamos tener definida la sección. Y cuando hablamos de tener definida la sección es en dimensiones, en resistencia y en configuración de refuerzo. Entonces, ¿cómo el programa me puede determinar ante una sección de reforzamiento uniforme o una sección general cuánto es el área de acero de refuerzo requerida? Entonces, bueno, el programa empieza a crear, una serie de diagramas de interacción asumiendo valores de cuantía. Él define obviamente unos parámetros como la dimensión de la sección, la ubicación del refuerzo y el tamaño de cada barra en relación al tamaño de las otras barras, y sencillamente entonces a través de estos parámetros conocidos y la resistencia de los materiales, define 8 valores de cuantía, que son los que se muestran en esta tabla, y empieza a graficar, a construir diagramas de interacción con esas cuantías, ya referenciales. En función a eso empieza a graficar los puntos de solicitación, los pares de fuerzas de flexo-compresión para cada combinación, y empieza a determinar las relaciones de demanda-capacidad. Obviamente empieza a utilizar conceptos de interpolación lineal. Cuando determina la relación demanda-capacidad más crítica en función de esas cuantías asumidas, logra entonces seleccionar el valor y a través de la cuantía lo lleva a área de acero de refuerzo requerida, y ese es el valor de acero de refuerzo que representa como diseño para que podamos nosotros como ingenieros estructurales proponer un acero de refuerzo. Entonces, de igual forma, estamos viendo que tenemos distintas opciones. Vimos que tenemos la opción de descomponer y trabajar con refuerzos en los extremos sin todavía entrar en los requerimientos del código para verificar si requerimos o no miembros de borde. Puede ser una metodología, puede ser una opción, independientemente que lo requiera por norma, no. Es un estilo concentrar ese acero de refuerzo en los extremos y de repente establecer una cuantía de refuerzo longitudinal mínima en el alma del muro. Tenemos también cómo crear nosotros cualquier sección con cualquier configuración que a nosotros nos convenga y poderle decir al programa que construya su diagrama de interacción, su resistencia a flexo-compresión, y nosotros poder verificar y obtener la eficiencia. Y en su defecto también podemos decirle que nos proponga el acero de refuerzo. Entonces en este caso tenemos varias opciones. De igual forma, independientemente de la opción que podamos seleccionar, recomiendo que con la definitiva, con la que nos quedemos, podamos hacer un chequeo final de proponer una sección general, cualquiera, en función a lo que obtuvimos de resultados, y que el programa sea capaz de revisarla. El último punto que nos faltaría por revisar de forma teórica es el requerimiento de miembros de borde según la 638-2019 y la forma en que el programa lo aborda, ¿no? Para los muros y segmentos verticales de muro con relación a altura entre longitud mayor o igual a 2, lo que define a un muro como esbelto, como alto, que son efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y que se diseñan para tener una única sección crítica, flexión y fuerzas axiales, deben cumplir con que la zona de compresión debe ser reforzada con elementos especiales de borde cuando la profundidad del eje neutro, que corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayor A y resistencia nominal a momento flector congruente con el desplazamiento de diseño delta U, sea mayor a este valor límite, que depende de la longitud del muro
el desplazamiento último de diseño, y de la altura de todo el muro estructural sobre la sección crítica que se está utilizando para cargas de flexocompresión. Esta relación de desplazamiento último de diseño entre esa altura del muro tiene que ser mayor o igual a 0.005. ¿Okay? Si la profundidad del eje neutro es mayor a esta profundidad del eje neutro límite, debe ser reforzada con miembros de borde o con miembros especiales de borde en la zona comprimida. O si el caso de flexocompresión, ese par P y M, actuando de forma conjunta, determina un esfuerzo máximo de compresión o un esfuerzo en la zona más comprimida, que lo podemos determinar por la ecuación de flexocompresión, mayor al 20% del esfuerzo resistente a compresión. Si ese esfuerzo actuante en la fibra más comprimida sobrepasa el 20% de la resistencia a compresión del concreto, se requieren miembros de borde. Entonces, básicamente, estos son los dos chequeos que hace el software TAPS, los hace de forma conjunta y te los declara en la hoja de resultados para que podamos concluir si requiere o no miembro de borde y hasta qué punto de la sección del muro requiere miembros de borde. Entonces vamos a visualizar un ejemplo en el software TAPS, un ejemplo sencillo. Vamos a modelar o vamos a establecer un modelo de un muro en el plano que tenga una altura de 24 metros, 6 niveles, cada altura de entrepiso tendrá 4 metros, es decir, estos 24 metros están divididos en 6 tramos, la longitud del muro tiene 4 metros y vamos a iniciar con un espesor de muro de 40 centímetros. La resistencia a compresión del concreto del muro, 250 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, una resistencia excedente del acero de refuerzo con que armaremos el muro de 4200 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Vamos a establecer un sismo estático, vamos a colocar unas fuerzas horizontales en cada uno de los entrepisos, las vemos acá en la siguiente imagen, 5000 kilogramos fuerzas en el piso 1, 10.000 en el piso 2, 15.000 en el piso 3, 20.000 en el piso 4, 25.000 en el piso 5, 30.000 en el tope. Sencillamente tomaremos como carga permanente el peso propio del muro y estableceremos las combinaciones de diseño para poder obtener el análisis estructural o la respuesta estructural que vemos a continuación. Podemos verla a nivel de deformación, podemos ver el diagrama de momento flector, podemos ver el diagrama de fuerza axial y el diagrama de corte, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en el caso de flexocompresión, es decir, en el diagrama de fuerza axial y en el diagrama de momento flector. Y este número de niveles vamos a concentrarnos en el tramo de muro que va desde la base hasta el nivel 1. Entonces podemos tener acá la fuerza axial top, el momento flector top, la fuerza axial bottom y el momento flector bottom. Y vamos entonces a revisar cada uno de los procedimientos, tanto en el software de TAPS como con algunos cálculos manuales que nos permitan comparar los resultados. Vámonos ahora al software de TAPS. Acá tenemos el muro que acabamos de describir, un muro en el plano. Podemos visualizar las cargas horizontales que le definimos o que les asignamos. Acá podemos ver las cargas puntuales en cada uno de los entrepisos horizontales que representan un sismo estático. Y ante estas cargas podemos ver la respuesta estructural, podemos ver la deformada, ante un caso de carga cualquiera, o una combinación en específico. Y podemos ver la deformada en el tope del muro, 6.05 centímetros, 60 milímetros. ¿Okay? La combinación 2 es la reversibilidad, las mismas fuerzas aplicadas de derecha a izquierda. Podemos también visualizar las reacciones. ¿Okay? Vemos unos pares de fuerza a compresión, otros pares de fuerza a tracción. Si colocamos la combinación 2, se van a invertir. Podemos observar ante una combinación 1 el diagrama de momentos. Podemos ir a kilogramo fuerza metro para ver valores más pequeños. Podemos ver las fuerzas axiales. Podemos ver el cortante. Y también podemos visualizar un análisis por elemento finito, donde solicitemos las fuerzas 1.1 o, más interesante, la fuerza 2.2 para ver las fuerzas de compresión y tracción. Por unidad de área podemos ver las fuerzas máximas y que nos muestre las flechas, ¿okay? de cómo se distribuyen esas fuerzas en toda la cuadrícula del muro, o en todo el mallado que especificamos para hacer el análisis por elemento finito, ¿no? Y podemos ir a las preferencias de diseño del muro. Podemos ajustar el código a la CI 318-2019. El refuerzo a flexión y el refuerzo a corte será el FY 4200. Podemos ajustar el factor C sub D y el factor de importancia para que pueda calcular el desplazamiento último de diseño, que es el determinado del análisis elástico multiplicado por C sub D, que es el factor de amplificación de desplazamiento, entre el factor de importancia. Podemos especificar que es un muro especial. Podemos ver todos los factores de minoración, ¿okay? Utilizados para el diseño. El número de curvas que definen el contorno de interacción o el volumen de interacción, los puntos que definen cada diagrama de interacción uniaxial, las cuantías máximas de miembros de borde para tracción y compresión y las cuantías mínimas y máximas para el refuerzo del arma, ¿no? Y el factor límite para que tome en cuenta el 100% de la resistencia. Nosotros podemos tocar todo el muro, ir al Shear Wall Design y sobreescribir el muro y decirle que aplique un diseño uniforme. Voy a especificar
no voy a ajustar nada en las preferencias, voy a deseleccionar y puedo diseñar el muro. Me voy a ir a unidades de centímetros y el primer resultado que me está reflejando es el acero de refuerzo longitudinal requerido, es decir, él aplica un diseño y está reflejando, me voy a concentrar en la base, en el tramo de la base y el piso 1, y está especificando el acero de refuerzo requerido para la sección de la base, la sección bottom de ese tramo, de base a piso 1, y me está mostrando el acero de refuerzo requerido en la sección top. Yo puedo hacer clic derecho, me abre la ventana de resultados, vamos a agrandar un poco esta hoja de resultados, vean que es el ACI 318-2019, Shear Wall Design, me da las especificaciones geométricas del muro, la resistencia de los materiales, los factores de minoración según el código, me especifica claramente las coordenadas del muro, un muro de 4 metros de longitud, 40 centímetros de espesor. Y me da el diseño a flexocompresión, incluso tomando en cuenta la flexocompresión biaxial, en este caso solamente tenemos flexocompresión uniaxial porque estamos analizando solamente en el plano, el diseño por corte y el requerimiento de miembros de borde. Si me enfoco acá en la pestaña del diseño a flexocompresión, me dice que en la parte inferior, en la sección bottom, requiere 283.6 centímetros cuadrados, esta es la cuantía, ¿okay? 205 en la sección top, me especifica el combo que está predominando en el diseño y las fuerzas de P sub U y MU, tanto en la sección bottom como en la sección top, ¿no? Puedo ir al override y puedo decirle que especifique barras de 1 pulgada, estoy aplicando el método de refuerzo uniforme. Le voy a decir que esté separada cada 20 centímetros, que el recubrimiento libre sea 4 centímetros, la resistencia del concreto 250 y que sea chequeado. Pasé de diseñar a revisar. Voy a visualizar ahora que en el chequeo flexocompresión se reduce ahora en darme la relación demanda-capacidad. Voy a hacer el zoom nuevamente. Y ahora me dice en la sección bottom, estás excediendo la relación demanda-capacidad. Es decir, él construyó el diagrama de interacción, graficó el punto de fuerza interna o el par de flexocompresión P sub U y MU, se fue al diagrama, al valor, ¿okay? O al par P sub N y MN que define la misma excentricidad que define la fuerza interna y calculó las longitudes y excede en un 20%. En el top no estoy excediendo la relación demanda-capacidad, estoy trabajando al 93%. Este diseño entonces es incorrecto, porque el muro está fallando, me regreso al override y puedo ajustar la separación a 15 centímetros. Veo que en la cara bottom o en la sección bottom estoy bastante justo. Puedo ser un poco conservador e irme a 12.5 centímetros con refuerzo uniforme. Es decir, estoy estableciendo 2 capas de acero de 1 pulgada cada 12.5 centímetros en toda la longitud del muro. Y en la sección más crítica estoy trabajando al 85% de eficiencia. En lo que defino cuál va a ser el refuerzo que voy a colocar uniforme, o ese refuerzo uniforme longitudinal, puedo ir a revisar los requerimientos de miembros de borde. Y vean que ahora él me especifica los requerimientos para los miembros de borde en la parte top, en la sección superior, tanto en la izquierda como a la derecha, y en la sección bottom, a la izquierda y a la derecha. Me da el resumen, si requiero o si no requiero, la combinación que está gobernando, la fuerza interna, o el par flexocompresión, y me dice los 2 chequeos que revisamos teóricamente. Me especifica el esfuerzo a compresión, ¿okay? En la fibra más comprimida obtenida por la ecuación de flexocompresión, y me da el esfuerzo límite a compresión para requerir miembros de borde, que es 0,20 o el 20% de F'C. El 20% de 250 refleja 50. Solamente estoy analizando la combinación 1, ¿no? la especifiqué en las preferencias, para solamente evaluar un sentido, ¿no? y especificar claramente compresión en la zona derecha y tracción en la zona izquierda. Por eso es que donde él requiere tracción no me especifica que requiero miembros de borde, porque son requeridos es en la zona a compresión, ¿no? Entonces claramente veo que los esfuerzos de compresión en la fibra más comprimida sobrepasan ese esfuerzo límite, por lo tanto requiero miembros de borde. Con que sencillamente se cumpla una de ellas, ya requiero miembros de borde. Y puedo observar que la profundidad del eje neutro, asociada al nivel de carga axial y momento nominal, que sea congruente con el desplazamiento último, es mayor a ese eje neutro límite. Entonces, por las 2 condiciones estoy requiriendo miembros de borde asociado a la distribución de acero de refuerzo que coloqué, ¿no? 0,845 es la relación demanda-capacidad. Si yo quisiera comprobar estos valores, puedo irme, por ejemplo, a una hoja en Excel, donde graficamos nosotros manualmente el diagrama de interacción, bastante interactiva. Acá están todos los pares de fuerzas. ¿Okay? Aquí están todos los valores que se asumieron de eje neutro, todas las capacidades de flexocompresión que definen construir el diagrama nominal y el diagrama minorado. Coloco las fuerzas internas
vean que reconoce la excentricidad y determina la profundidad del eje neutro y determina también la relación demanda-capacidad. Si comparo, bajo la misma distribución, 1 pulgada cada 12.5 centímetros, aquí, bueno, un poquito diferente, 12.25, voy a hacer el acomodo en el programa para que me den los valores similares. Voy al overwrite, especifico 12.25. Vuelvo a hacer zoom, 0.845 la relación demanda-capacidad, prácticamente los mismos valores. Y voy a la hoja de Excel y puedo ver entonces que la relación demanda-capacidad me da 0.83 de forma manual. Y en el software la obtengo a 0.845, un valor bastante cercano. Esto nos da indicio de que el programa está operando bastante bien. Y si me voy a determinar el eje neutro, vean que en el boron, que es para las fuerzas que estoy colocando en la hoja en Excel, el eje neutro me da 108.98. El eje neutro es 109.06 de forma manual, bastante cercano también, ¿no? Entonces, el programa que estamos determinando acá, graficamos el punto de solicitación, graficamos una línea que va desde el origen al punto de solicitación, que pase, que corte al diagrama, ¿ok? Y ubicamos ese mismo punto, esa misma excentricidad en los puntos que tenemos acá dibujados en el diagrama. Y de esa forma podemos obtener la profundidad del eje neutro asociada a este punto en capacidad que define la misma excentricidad y la misma profundidad del eje neutro que la demanda. ¿Okay? Bastante cercano, ¿no? Incluso no solamente lo puedo hacer en Excel, puedo hacerlo en MATLAB. ¿Okay? Un poco menos exacto, ¿no? Por la cantidad de puntos que hicimos. Aquí está el diagrama de interacción nominal, aquí está el diagrama de interacción minorado, acá está el punto graficado, el eje neutro que determinamos de este análisis, 110. Ven que a nosotros en el programa da 108.90, 108.98, casi 109, en Excel lo tuvimos 109.06, acá en MATLAB 110, bastante cercano, ¿no? Y el otro chequeo que podemos verificar, acá está el eje neutro límite, 88.89, exactamente el valor límite que establece el software de TAPS. Ya determinamos el eje neutro, digámoslo así, actuante en comparación al límite. Tanto el límite como la resistencia de la fibra más comprimida, podemos ver que los valores dan exactamente iguales, ¿no? El esfuerzo máximo en la zona de compresión, 177.83. Aquí está, 177.83 en la zona más crítica, ¿no? O bajo el par de fuerzas que realmente estamos evaluando en la hoja. De esta forma, entonces, podemos verificar manualmente también los valores que suministra el programa y que efectivamente, entonces, requiero miembros de borde. Entonces, ¿qué dimensiones van a tener esos miembros de borde? En ese caso, podemos ir al overwrite y cambiar, entonces, que ya no quiero un refuerzo uniforme, sino que ya voy a hacer un diseño simplificado de T igual a C. Estoy requiriendo miembros de borde y necesito las dimensiones de ese miembro de borde y necesito reforzarlo. Entonces, acá puedo especificar, vean que acá me define la longitud del muro, el espesor del muro, y las dimensiones del miembro de borde. Tanto a la izquierda como a la derecha en la sección de abajo, y a la izquierda y a la derecha, tanto la longitud horizontal como el espesor en la sección top. Y los límites de cuantía. Si le doy OK, él va a pasar ahora a registrar el diseño de esos miembros de borde. Y vean que me da la longitud en planta. Y tiene valores diferentes. Esto va a depender que como no le di dimensiones, está asumiendo que está aplicando la condición 1, y resulta que está determinando por el proceso iterativo cuánto es la dimensión o la longitud en planta de ese miembro de borde para que refleje un área de acero que no sobrepase a la cuantía máxima. Entonces puedo determinar que para la zona en tracción, que es la parte izquierda, requiero 60 centímetros de elemento de borde en la parte izquierda, definiendo el espesor, el que definimos el muro, 40 centímetros, y requiere un área de acero de 131 centímetros cuadrados. En la zona compresión, en la parte derecha, requiero 80 centímetros, es decir, 2 veces el espesor en planta, y requiere un área de acero de 124 centímetros cuadrados. Yo pudiera darle overwrite, especificar los miembros de borde definitivo, si quiero que esté embutido en el espesor del muro, o si quiero que tenga un espesor mayor. Modifico las dimensiones y obtengo el área de acero. Lo vamos a hacer, pero nos vamos a regresar a nuestro ejemplo para verificar manualmente estos valores. Como les comenté entonces, regresamos a la presentación, aplicación del método simplificado. Vemos en resumen el diagrama de fuerza axial y el diagrama de momento flector en el tramo desde la base al piso 1. Obviamente todo esto deberíamos hacerlo para cada uno de los tramos, solamente me estoy concentrando en la zona más crítica para comprobar los resultados. Y acá está en resumen el par de fuerzas de flecha compresión en la parte superior, 96.000 kilogramos fuerza de fuerza axial, 1.400.000 kilogramos fuerza por metro para MU en la parte top, y en la parte inferior 115.200 kilogramos fuerza para el diagrama de fuerza axial, 1.820.000 para el momento flector en la parte inferior. Entonces vamos a aplicar el procedimiento según la condición de diseño 1. Me voy a ir a la parte superior. Él va a iniciar el proceso asumiendo
que la longitud del elemento de borde de la izquierda y la longitud del miembro de borde de la derecha va a iniciar como el espesor del muro, es decir, va a ser de 0.40 metros por 0.40 el de la izquierda y 0.40 por 0.40 el de la derecha, ¿no? Al definir las dimensiones del miembro de borde con los pares de fuerza, de flecha o compresión, puedo conseguir los valores de fuerza axiales resultantes en cada uno de los miembros de borde, en la parte top, en la parte superior, es decir, tomo los 96.000 kilogramos de fuerza y lo divido entre 2. El momento lo estoy asumiendo en este sentido, 1.400.000, lo descompongo entre la longitud del muro menos la mitad de un espesor, menos la mitad del espesor de la derecha, obtengo el par de fuerzas en el centroide del miembro de borde. En la parte izquierda obtengo tracción, en la parte derecha tengo compresión. En la parte traccionada, es decir, en la izquierda, en el miembro de borde de la izquierda, obtengo el acero de refuerzo requerido. ¿Okay? De la cuantía máxima obtengo el acero máximo y comparo. Resulta que el acero de refuerzo requerido en el miembro de borde de la izquierda me da menor al acero máximo permitido, por lo tanto este miembro de borde es adecuado. De la izquierda me voy ahora a la zona de la derecha donde tengo compresión. Obtengo el acero de refuerzo, 125.44 centímetros cuadrados en el miembro de borde de la derecha. Y lo comparo con el acero máximo, que lo determino de la cuantía máxima que tiene por defecto el programa, que es el 4%. Y refleja que el acero de refuerzo requerido a compresión en el miembro de borde de la derecha sobrepasa el acero máximo permitido a compresión. Por lo tanto, el miembro de borde de la derecha es inadecuado. Entonces me presento un caso en que el de la izquierda es adecuado, el de la derecha es inadecuado. ¿Qué hace el software? Él no es que los cambia los dos automáticamente, sino que él deja fijo ya el resultado de adecuado. Vean que no va a cambiar el espesor del miembro de borde de la izquierda, la longitud, pero sí va a ajustar el de la derecha. Entonces empieza un proceso iterativo que, independientemente de que no cambie la dimensión del miembro de borde, los valores de fuerza resultante van a cambiar porque los centroides van a cambiar. Entonces, inicio ahora un segundo proceso iterativo donde la longitud del miembro de borde de la izquierda sigue siendo el espesor del muro y la longitud del miembro de borde de la derecha lo incremento en 50% del espesor. Es decir, tenía el espesor más 0,50 se convierte en 1,50, es decir, tendrá 60 centímetros. Calculo los pares de fuerzas axiales resultantes, descomponiendo las cargas axiales y los momentos flectores. Diseño nuevamente el acero de refuerzo del miembro de borde de la izquierda, lo comparo con el máximo, sigo cumpliendo. Me voy a la fuerza de compresión en el miembro de borde de la derecha, calculo el área de acero, vean lo que bajó considerablemente, 88.16. Lo comparo con el acero máximo y me da que 88.16 es menor o igual a 96 centímetros. Y quedó ok. Entonces ya ambos miembros de borde son adecuados. La dimensión que requiere el programa, o que determina el programa, en el de la izquierda es de 0,40 por 0,40 y este será 0,60 por 0,40. Si me voy a la hoja de resultados que veíamos hace un momento y me concentro en la parte top, voy a ver que en la zona de tracción el requerimiento es en la parte izquierda, no en la derecha, ¿okay? Define como el espesor 40 y el área de acero 93.12. Vean que si me regreso, aquí está el 93.12. Si me voy ahora en la zona comprimida, que es la derecha, el miembro de borde es 1.5 el espesor, que refleja 60 centímetros, el valor de acero de refuerzo requerido 88.16, que es este valor determinado acá. ¿Okay? Vean que los valores están exactos, ¿no? Si me voy ahora a la parte inferior, aplico el mismo procedimiento, inicio el proceso iterativo. ¿Okay? Realmente nosotros no deberíamos disponer de diferentes miembros de borde, debería ser igual. Sencillamente estamos haciendo el diseño para cada una de las secciones, tanto superior e inferior, y luego el diseño definitivo, veremos cuál es el más exigente y con cuál nos quedamos, ¿no? Asumimos que los miembros de borde tienen longitud en planta horizontal igual al espesor, calculamos los pares de fuerza del miembro de borde de la izquierda y la derecha en la base o en la zona inferior. El miembro de borde que está a tracción, que es el de la izquierda, 118.50.7, obviamente el momento es mucho más grande. Comparamos esa área de acero de refuerzo requerida tracción en ese miembro de borde de la izquierda y lo comparamos con el máximo y no cumple. ¿Okay? Me voy al miembro de borde de la derecha, que es el que está comprimido, determino el área de acero, 186.33, lo comparo con el máximo, tampoco cumple. En la base, para la primera iteración, ambos miembros de borde son inadecuados. Ahora sí aumento los dos, porque ambos son inadecuados, a 1.5 el espesor a la izquierda, a 1.5 el espesor a la longitud del miembro de borde a la derecha, calculo el par de fuerzas, tracción y compresión, a la izquierda y a la derecha, el miembro de borde a la izquierda está traccionado, consigo el área de acero, 126.37, lo comparo con el máximo, y obviamente el máximo se va incrementando porque el área del miembro de borde está cambiando y se está incrementando, ¿no? Logro que el miembro de borde de la izquierda cumpla. Me voy al miembro de la derecha compresión, 158 centímetros cuadrados contra 96, no cumple. Voy a un tercer proceso iterativo donde dejo la dimensión del miembro de borde de la izquierda, que ya es adecuado, y solamente incremento en 0.5 más el de la derecha, termina siendo 2 veces el espesor, es decir, 80 centímetros. Vuelvo a calcular el par de fuerzas resultantes axiales en cada uno de los miembros de borde, izquierda y derecha. Calculo el área de acero de refuerzo del miembro de borde de tracción, lo vuelvo a comparar con el máximo, sigue cumpliendo. Me voy con el miembro de borde que está comprimido, que es el de la derecha, determino el área de acero y reflejo que 123 es menor o igual a 128. Ya ambos miembros de borde son adecuados. El miembro de borde a la izquierda
¿ok? Es de 60 centímetros la longitud, de espesor 0,40, y el de la derecha sería 80 centímetros por 40 centímetros de espesor. Si me voy a la hoja de resultados, ahora en la parte bottom, veo que en la parte izquierda quedó de 60, 130.67 el acero de refuerzo, me voy a regresar, 130.67. Si me voy a la parte comprimida, el miembro de borde es de 80, dos veces el espesor, y el área de acero 0,23.23, exactamente el mismo valor, ¿no? Obviamente yo en las preferencias solamente, les repito, me quedé con la combinación 1 que va de izquierda a derecha. Si yo incorporo ambas combinaciones, él va a ir definiendo cada combinación, va a ir determinando los valores para cada combinación. Cuando determine que sean adecuados, pasará a las otras combinaciones, y en este caso voy a obtener reflejados todos los cuadros llenos con los valores más exigentes de todas las combinaciones, con todos los efectos que van generando dependiendo de la dirección de aplicación de las cargas, ¿ok? Y obviamente, si nosotros estamos evaluando por fuerzas de viento, por fuerzas de sismo, donde existe reversibilidad, no sería correcto dejar este resultado tal cual como lo vemos reflejado en pantalla. Sería prácticamente distribuir de forma simétrica, ¿okay? No solamente en dimensiones de miembro de borde, sino también en cantidad de acero de refuerzo. Incluso me atreví a hacer el diseño de la condición 2. En este caso voy a proponer unos miembros de borde cuadrado de 60 centímetros por 60 centímetros, ¿okay? Tanto en dimensión horizontal como en espesor. Es decir, el muro va a tener un espesor de 40 centímetros en el alma, y en los extremos voy a tener dos columnas de 60 por 60. Aplico la descomposición en la base, solamente lo voy a hacer en la base, ¿okay? Para ver la condición de diseño 2. Consigo el par de fuerzas axiales, tracción en la parte izquierda, compresión en la parte derecha. Calculo el área de acero en el miembro de borde de la izquierda, ¿okay? Me da 126.37, cumple con el acero máximo. Calculo el acero de refuerzo en el miembro de la derecha, compresión 94.09, y también me da menor que el máximo. Entonces, esta colocación de acero de refuerzo y de dimensiones de miembro de borde cumple con los requerimientos del método simplificado T igual a C. Incluso acá imprimí la hoja de resultados y voy a darme cuenta que especificando las dimensiones de 60 centímetros en todos los miembros de borde cuadrado, voy a obtener el 126.37 a tracción y el 94.09 a compresión. Exactamente igual, ¿no? Si nos regresamos al ETABS, puedo decirle override y especificar tanto en longitud horizontal a la izquierda como espesor a la izquierda y a la derecha en la parte inferior, y lo voy a hacer también en la parte superior, a pesar de que no calculamos los valores manualmente. Y le decimos OK. Vamos a ver los resultados que vimos ahorita, ¿no? 126.37 en la parte traccionada y 94.09 en la parte comprimida. Vean entonces que ya pudimos chequear, ¿no? Todo lo que revisamos en la parte teórica del manual con ejemplos numéricos. Vemos que el programa trabaja bastante bien, logramos descifrar cómo obtiene todos sus valores y vean que es totalmente verificable, ¿no? De igual forma, a pesar de que pudimos establecer el diseño, podemos tener la información del área de acero de refuerzo, el requerimiento de miembros de borde, como quien dice, podemos tener varias opciones, independientemente de la opción definitiva que nos convenza, por lo menos en este caso. Si nosotros decidimos dejar el alma del muro a 40 centímetros y agregar el miembro de borde de 60 centímetros, podemos tener el acero de refuerzo mayor, 126.37, esto es más o menos equivalente a, en ese miembro de borde, aproximadamente unas 26 barras de 1 pulgada, ¿ok? Vean que yo puedo ahora crear un miembro frame, por ejemplo. Quiero mostrar esto porque al final es la forma en que realizo el último chequeo. Me voy a un frame, por ejemplo, creo el miembro de borde 60 por 60 con esa configuración de refuerzo que establezca y que cumpla con esa área de acero determinada en el método simplificado T igual a C. Lo modelo, se lo incorporo al pierce del muro y puedo tocar, ir al muro, definir una sección general, irme al Section Design, incluso le voy a poner muro con miembro de borde, e irme al Section Designer. Esto ya lo tenía creado por defecto, o sea, lo creé para que lo vieran y vean que tengo el muro de 40 centímetros con un acero de refuerzo prácticamente al mínimo en longitud, con el longitudinal. Tengo el miembro de borde con la cantidad de acero de refuerzo que le asigné, que cumpla con el acero T igual a C, que calculé. Vean que yo acá puedo pedirle el diagrama momento curvatura de toda esta sección ya definida con este acero de refuerzo. Puedo agregarle más acero, puedo cambiar la configuración, puedo decirle incluso que quiero cambiar el diámetro, que quiero cambiar la separación, ¿okay? Y él lo va a ajustar. Puedo ver el diagrama de interacción, ¿okay? Puedo ver incluyendo el factor de minoración, excluyendo el factor de minoración para obtener el nominal y el incremento de FY en caso de que requiera para hacer un diseño por capacidad. Le doy OK. Tengo esa sección creada, incluso puedo crearla para cada tramo, ¿okay? Y puedo ir y asignar una sección general de refuerzo y decirle que en la sección bottom y en la sección top
que chequee me genere esa sección general que creé con miembro de borde. Y puedo decirle que diseñe. Y puedo decirle ahora que me muestre la relación demanda-capacidad. Y ese muro, con esa configuración de refuerzo en la base, está trabajando al 63%. Entonces, de esta forma, puedo de repente optimizar el acero de refuerzo que estoy colocando en el alma y puedo verificar a cuánto está trabajando si dejo toda esa sección completa desde la base hasta arriba. Vean que prácticamente no voy requiriendo toda esa cantidad de refuerzo y puedo de repente irlo optimizando. Entonces, de esta forma prácticamente hicimos un barrido por todo lo que sería el diseño y comprobación a flexo-compresión de un muro especial según el ACI 318-2019 en el software ETAPS. Con esto culmino la presentación de hoy. Espero unos segundos mientras formulan todas sus preguntas para contestarlas. Y bueno, queda más decir que están invitados para el curso de diseño en concreto reforzado, donde estaremos reforzando todo lo que vimos hoy e incluso hablando de otros criterios que se toman para resolver este tipo de muros de forma manual, ¿no? Voy a refrescar la garganta, mientras tanto espero que vayan formulando sus inquietudes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Joel por toda la presentación, por todo el detalle, gracias a los asistentes, que tenemos una audiencia bien nutrida, de verdad que muchísimas gracias a todos por además estar ahí hasta el final, que sabemos que siempre estas sesiones son largas y estamos en plenas horas laborables. Bueno, de verdad agradezco enormemente a todos su participación. Voy a tomar acá nuevamente la pantalla, denme un segundo para echar un vistazo a lo que sería nuestra página web en relación a este programa que ha estado conversando a lo largo de la sesión. Profesor Joel Curreri, enfocado en el diseño sismo resistente de edificaciones en concreto armado. Son el ACI 318, programa de formación que inicia el 25 de septiembre. Tiene 2 meses de duración y está enfocado tal cual como su nombre lo indica, especializado en lo que es diseño sismo resistente de edificios de hormigón armado o concreto armado según el ACI 318. Se hace una revisión muy completa del código a mucho detalle, como lo hemos podido revisar hoy el día de hoy con esta sesión. Esto se compone de mucho material que vamos a tener dentro del aula virtual, en la modalidad de video, con ejemplos resueltos, comparativas entre los cálculos manuales y la herramienta, más las sesiones en vivo, muy parecidas a las de hoy, donde al final obviamente tendremos tiempo de discutir muchas de estas cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vemos un poco el alcance a nivel de las herramientas que se estarán utilizando a lo largo del programa de formación, la normativa de referencia, ACI 318, AC7, referencia a algunas normas latinoamericanas, no a todas obviamente, pero hacemos especial énfasis a alguna normativa latinoamericana de interés para cotejar un poco lo que dice dicha normativa con la AC7 y bueno, siempre obviamente mucha información técnica de referencia. El curso en líneas generales se compone en iniciar por lo que es el concepto de la acción sísmica, entender el concepto del espectro. Aquí partimos de la respuesta de sisio hasta construir el espectro de respuesta y pasarlo al espectro de diseño, o sea que se entiende bien lo que es el mecanismo de respuesta sísmica para luego ir al código y entender lo que estamos asignando ahí a nivel de aceleración espectral, luego todo lo que tiene que ver con estructuración, irregularidades de edificaciones sismo resistentes, según las típicas clasificaciones que hace la norma de referencia, métodos de análisis para edificaciones, obviamente los que están contemplados por el código y los que típicamente usamos en la práctica, luego el diseño sismo resistente de estructuras aporticadas de concreto armado. Luego vamos a revisar todo lo correspondiente a diseño sísmico de vigas, columnas, nodos de sistemas especiales a momento, de los pórticos especiales a momento. Luego vamos a pasar al diseño sismo resistente de muros de concreto reforzado, diseño tal cual como lo establece el código ACI 318, como lo ha presentado el profesor Joel Curreri, y vamos a estar trabajando con 2 herramientas principales, el software ETAPS y la herramienta CPK. Si seguimos bajando, vamos a conseguir el detalle del contenido académico. Si hacemos clic en cada uno de estos módulos, vamos a ver un poco más el detalle de lo que comprende cada módulo a lo largo de estos 2 meses. Me consultan por acá si se opta un certificado de aprobación y la respuesta es sí, porque deben desarrollar un proyecto completo de diseño sismo resistente de una edificación. Vamos a hacer la validación con la herramienta ETAPS, vamos a hacer comprobaciones manuales, vamos a efectuar el diseño sismo resistente de vigas, columnas y nodos de esta edificación, perteneciente al sistema resistente a sismo, una clasificación de tipo pórtico especial a momento, según los lineamientos del código que ya hemos revisado brevemente hoy en esta sesión. Y bueno, obviamente, para el caso de pórticos, lo que corresponde para este tipo de estructura. Incluso nos vamos a ir un poco al aspecto del despiece de estos elementos estructurales, vigas, columnas, nodos, con todo el detalle de detallado de despiece que establece el código. Bien, si desean más detalles, pueden hacer clic acá para que puedan solicitar el folleto académico donde ya hay más detalle de cada uno de estos tópicos y de igual forma a través del correo info pueden hacer cualquier consulta de orden técnico, logística, costos y todo esto. ¿Okay? Un punto importante es que aquellas personas que puedan estar interesadas en participar en este programa de formación, hay un descuento de preventa que vence el último de este mes, ¿okay? Hasta el 31 de julio. Tenemos disponible esta opción de descuento por preventa. Aquellos interesados pueden escribir al correo info. De igual manera, voy a copiarles por acá el enlace a la página web. Aquellos que deseen echar un vistazo con toda esta información. Y les voy a apuntar por acá el mail para que lo puedan tener también a la mano. ¿Okay? info@sismica-institute.com. Un segundo para hacérselo llegar de igual forma.
@sismicalbioinstitute.com. Perfecto. De manera que puedan formular cualquier consulta que tengan de orden técnico, logística, costos para apuntarse a este programa de formación. Bueno, profesores que participamos a lo largo de este programa, hemos estado dedicados al área de consultoría, al área de diseño de estructuras, inspección de obras, gerencia de proyectos, y se puede decir que todos los que participamos acá somos ingenieros consultores, que además nos dedicamos al área docente, al área de investigación, lo cual siempre es una combinación bien interesante porque es ya llevar esto a lo que sería el formato práctico, a la resolución práctica de proyectos, sin perder de vista los aspectos normativos, que es lo más importante, y obviamente entendiendo lo que estamos haciendo desde el punto de vista conceptual. Entonces, esa es la combinación de este programa y cualquier otro programa que puedan desarrollar dentro de Sísmica Institute. Entonces, bueno, aquí como les digo, pueden ver el detalle de cada módulo, lo mismo que hemos indicado anteriormente: introducción a la sismología y respuesta de sitio, nociones de sismoresistencia, criterios estructurales para el diseño de estructuras sismoresistentes, método de análisis, diseño sismoresistente de estructuras aporticadas, diseño sismoresistente de muros estructurales de concreto reforzado. Tengan en cuenta que este es un programa intensivo, 2 meses. En 2 meses nos enfocamos en lo que es diseño sismoresistente. ¿Okay? Durante 2 meses estamos revisando ese alcance y la idea es que pudiésemos verlo como una especie de píldora de información que nos metemos allí durante 2 meses para ir a lo que sería ya la filosofía de diseño de este tipo de estructura y, bueno, obviamente aplicando todo lo que establece el código. ¿Está bien? Muy bien, bueno, creo que nos da chance de responder un par de preguntitas porque estamos por ya casi encima de las 2 horas de duración del seminario. Tengo acá una pregunta frecuente en relación a la grabación. Sí, no se preocupen que el sistema les va a notificar para que puedan acceder a la grabación del seminario. No se preocupen que ya próximamente, a partir ya de los próximos días, entre mañana y pasado mañana, ya deberían tener la notificación del sistema para que puedan acceder a la grabación y puedan ya verlo con calma, que sabemos que es bastante información. Obviamente también estamos en horas laborables y siempre es bueno verlo con más calma posteriormente. ¿Okay? Entonces no se preocupe que sí, ya próximamente tendrán acceso a dicha información. Recuerden entonces que el descuento está disponible hasta el 31 de julio. Los apunto por acá para que no lo pierdan de vista, aquellos que puedan estar interesados. ¿Qué otra pregunta tengo por acá? Un estimado de dedicación para el programa. Todos nuestros programas exigen una dedicación de por lo menos 10 horas semanales. Esto implica o estudiar el contenido durante 2 horas diarias, visto de una forma práctica en 5 días a la semana, o bueno, o condensar ese alcance obviamente en los fines de semana, si estamos entre lunes y viernes muy comprometidos con el trabajo. Pero ten en cuenta que la dedicación es importante. No consiste solo en acceder a la sesión en vivo semanal, no funciona así. Tienen que ver el contenido que está dentro del aula virtual, tienen que revisar todos los videos, está la explicación, están los tutoriales, está el paso a paso, está todo el material que sirve de referencia para que luego en la sesión en vivo podamos resolver un proyecto, resolvemos un caso, atendemos dudas y obviamente esa es la forma en la que se le saca el máximo provecho a estos programas de formación. Pero tengan en cuenta eso, entre 8 y 12 horas semanales de estudio para cualquiera de nuestros programas de formación, para este y cualquier otro. Es lo que se maneja internamente. Los que me consultan en relación al precio y al descuento, no se preocupen que ya el equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar la información vía mail para aquellos que puedan estar interesados. No se preocupen que ya les llegará próximamente. Muy probablemente ya a partir de mañana ya tengan eso en sus bandejas de entrada para que puedan acceder a la promoción esta que les estoy comentando. ¿Okay? Muy bien. Me consultan por acá, el material se hace durante solo 2 meses, no, 2 meses más un mes adicional, ¿ok? Son en total 3 meses para revisar todo el contenido. Obviamente siempre recomendamos que puedan irlo siguiendo semana a semana para que puedan hacer el mayor aprovechamiento de la sesión en vivo. Si por alguna razón se retrasan un poco y no pueden seguir con una dinámica en algunos días para seguir el contenido, tienen un mes adicional para cubrir todo el alcance del programa. Pero todo lo que es PDF, presentaciones, ejemplos resueltos, todo esto en formato PDF es descargable totalmente, ¿ok? Entonces todo esto se lo llevan y simplemente la revisión de las sesiones, los vídeos y todo el material de la explicación de la clase, si tienen en total 3 meses para revisarla. Muy bien, ok, me consulta por acá este programa en qué se diferencia del diplomado de estructura que ofrece Sísmica. Bueno, lo primero, tengan en cuenta la duración. Este es un programa de 2 meses enfocado solo en diseño sismoresistente. El diplomado de estructura de Sísmica es un programa que tiene una duración de prácticamente 6 meses en donde se aborda desde el diseño de losas hasta el diseño sismoresistente de muchas tipologías estructurales. Hay manejo en elemento finito, hay aplicaciones, hay reforzamiento de estructuras, hay aislamiento sísmico basal, interacción sobre la estructura, hay varios tópicos, obviamente, que ya sí les recomendaría que vean directamente el temario en nuestra web. ¿Okay? El diplomado de estructura se dicta una vez al año. Ya abre la próxima edición el próximo año. Este es un programa de formación especializado en el diseño sismoresistente de estructuras de concreto armado. ¿Okay? Una persona que ya entiende los conceptos básicos de diseño de losas, de vigas y elementos anticarga gravitacional. La idea es abordar todo el proceso de diseño sismoresistente según lo que establece el código ACI 318, para que lo tengamos en cuenta. Me consultan por acá también en relación a los días de la clase en vivo. Semanalmente, correcto, se imparte una clase en vivo muy parecida a la que hemos visto el día de hoy para aclarar dudas, inquietudes, presentar casos, hacer comparativas manuales contra el software y todo esto. Esta sesión ya tiene un calendario específico, por lo que aquellos interesados pueden escribir directamente al correo info que les acabo de enviar o una persona del equipo se pondrá en contacto con ustedes para hacerle llegar todo el detalle de logística, horarios, precios, formas de pago y todo esto. ¿Okay? No hay ningún problema.
Muy bien, perfecto. Consultan por acá la especialización de cimentaciones. Cuando se abre el año que viene, el año próximo. Ya estamos en la recta final tanto del diplomado de estructura como del de cimentaciones. Ya estos programas vuelven a abrir para prácticamente febrero-marzo del próximo año. ¿Okay? Atento a nuestro calendario. Si van a la web, allí pueden conseguir todo el detalle de dicha información. Por acá Itzel nos pide información. No te preocupes, Itzel, que te la haremos llegar. Todos los que han escrito por acá, que están interesados en el programa y las dudas de logística, de costos, de precios, del descuento, forma de pago, no se preocupen que el equipo se pondrá en contacto con ustedes para hacerle llegar toda esta información. ¿Okay? Y como les decía, también tengo que esta pregunta recurrente. La grabación la tendrán disponible ya en los próximos días para que puedan revisar esto con mucho más calma. ¿Okay? Bueno, dará tiempo de hacer alguna pregunta. Tengo por acá una de Juan Cordero. Te la leo, Joel. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas que se debe tener un muro para diferenciarse de una columna? ¿Se tiene algún comentario de la serie sobre secciones mínimas de muro, largo y espesor? Sí, perfecto, Edison. La relación es la base y el largo 0,40, ¿no? Si esa relación no se cumple, obviamente podemos entonces clasificar la columna como un muro y tendrá que cumplir todos los requerimientos asociados a un muro como tal. Luego, si es clasificado como muro, pasamos a otra relación de aspecto que definiría el comportamiento del muro asociado a si es bajo o si es esbelto y que predomine su comportamiento estructural a corte o a flexión. Pero para diferenciarlo de una columna, el límite es 0,40. Perfecto. Respondemos otra por acá rapidito de Raúl que consulta. Aunque la relación demanda-capacidad con la distribución de acero dispuesta sea menor que 1, aún así debo agregar elementos de borde. Que la relación demanda-capacidad te dé menor a 1, lo que está queriendo decir el programa es que con la configuración de acero y dimensiones de muro, tu par de fuerza a flexocompresión uniaxial o biaxial está dentro del diagrama de interacción, es decir, que estás proporcionando una resistencia a flexocompresión. Los requerimientos de colocación de miembros de borde están asociados a unos requerimientos de confinamiento en los extremos. Entonces, no tiene nada que ver que cumples con esa relación demanda-capacidad flexo-compresión. Debe verificarse los requerimientos de confinamiento para proteger esas zonas en los extremos donde las demandas o las descomposiciones en fuerzas axiales o momentos flexores incrementan esas fuerzas en los extremos. Muy bien, perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias, Joel, por toda la aclaratoria, por todos los comentarios, la sesión, de verdad muy completa, bien nutrida, bien extensa. Muchísimas gracias a toda la audiencia, que de verdad tuvimos hoy una audiencia bien nutrida y bien potente hasta el final del seminario. De verdad les agradezco enormemente, porque además sé que estamos en pleno horario laboral y sé que están con un montón de cosas allí. Y bueno, de verdad para nosotros un gusto tenerlos por acá. Recuerden entonces, aquellos interesados en participar en este programa, les he dejado allí el enlace a nuestra página web, Diseño Sismo Resistente Edificaciones en Concreto Armado, según ASEGI 318. Pueden entonces poner en práctica todo esto ya de forma directa para sus proyectos, para edificios porticados con muros, como lo hemos visto el día de hoy, involucrarse en el proceso de detallado, de diseño y ya el desarrollo completo de este tipo de proyectos en particular. Igual estén atentos a nuestro siguiente seminario, que estaremos a lo largo del año conversando sobre estructura, sismobiotecnia, cimentaciones, respuesta de sitio, interacción sobre estructura y bueno, viene todavía mucha información a lo largo del año. Aquellos interesados, recuerden entonces que el equipo se pondrá en contacto con ustedes para hacer llegar toda la información referida a costos, el descuento que está disponible hasta el 31 de julio, todo lo que es la logística de las clases, los horarios, y bueno, todos los aspectos también que tienen que ver con la parte económica, aquellos que me han consultado por acá en el foro, y bueno, ya podrán aclararlo allí directamente con el resto del equipo. También muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, que estén todos muy bien, muchísima salud, mucho éxito y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.